Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenido a otro capítulo más de este curso de Access 2013 básico. El día de hoy vamos a continuar con el apartado de relaciones dentro de este motor de bases de datos y haciendo una pequeña recapitulación de lo que vimos en el apartado anterior. Vimos cómo hacer relaciones de tabla a través de tablas secundarias, que sería la opción que estaba por acá arriba, ¿ya? Y eso dijimos que era una de las maneras también de poder llegar y hacer relaciones dentro de las bases de datos, dentro de las diferentes tablas de nuestra base de datos. ¿Ya? Vimos por qué debíamos segmentar la información en tablas, cuál era la ventaja de poder llegar y segmentar toda la información en diferentes tablas. Vemos también cuál era la utilidad de relacionar dos o más tablas entre sí. Y por otro lado también vimos los requisitos de las relaciones y qué tipo de relaciones se pueden dar entre dos o más tablas. ¿Ya? El día de hoy vamos a continuar con el apartado de las relaciones entre tablas, pero con la diferencia que vamos a llegar y utilizar el modelador de Access, ya con el fin de poder llegar y hacer las relaciones de una manera más fácil e intuitiva. Y vamos a trabajar con la base de datos colegio que en algún momento llegamos y la construimos dentro de los capítulos de este curso. ¿Ya? En ella teníamos, por ejemplo, la tabla de datos personales, que si nosotros vamos y la vemos en la vista de diseño, ya tenemos que es una tabla que contiene una estructura con los atributos de número de alumno, que es de tipo de dato autonumeración, nombre y apellido, que son de texto corto, edad, que es de tipo número, fecha de nacimiento, que es un tipo de dato fecha hora, dirección, que es texto corto, población, lo mismo, observación, texto largo, beca, ya, que es el tipo de dato sí y no, o verdadero y falso también, foto, objeto OLE, archivo, dato adjunto y teléfono celular, que también nosotros lo dejamos establecido como un texto corto. ¿Ya? Si recordamos dentro de las cosas que vimos dentro de este curso, esta tabla nosotros la construimos con el fin de poder llegar y visualizar los diferentes tipos de datos que nos ofrece el software al momento de crear una tabla. Ya, como ustedes pueden ver aquí, son diferentes tipos de datos que nosotros estamos manipulando. O sea, la clave principal, que en este caso sería el número del alumno, lo estamos dejando como un tipo de dato de autoenumeración. La foto, en el caso de llegar a insertarla como un objeto OLE. Otros archivos como datos adjuntos, etcétera. ¿Ya? Esta tabla en el fondo no ha presentado ningún tipo de cambio o de modificación. No obstante, la tabla de datos académicos, ya vamos a cambiar la vista a vista de diseño, sí ha presentado algunas modificaciones. En todo caso, chicos, si ustedes no desean volver a construir esta tabla, en el apartado de abajo de la descripción del video, ustedes van a tener el link de enlace para que puedan llegar y descargar este modelo de base de datos y también puedan estar realizando el video junto a la par conmigo. ¿Ya? Esta tabla la hemos modificado. Como ustedes pueden ver, también tiene una clave principal que se llama número de alumno, pero ojo, es de tipo numérico, el tipo de datos de tipo numérico, no de autonumérico, tipo de dato numérico. ¿Ya? Mantiene la estructura de que sea aula, actividades extraescolares y si repite o no el curso. ¿Ya? Entonces, al momento de que nosotros construyamos las bases de datos, siempre y como regla tenemos que tener dentro de nuestras tablas al menos una clave principal que nos permita diferenciar cada uno de los registros que nosotros vayamos ingresando dentro de nuestra tabla, con el fin de mantener la integridad de los datos. ¿Ya? No nos falta, no es conveniente hacer repetición de los datos que nosotros estamos ingresando. Entre menos información repetida tengamos y más información fidedigna, va a ser mucho mejor para nuestro uso y utilización del software de base de datos. ¿Ya? Por lo tanto, otra de las cosas importantes que nosotros tenemos que llegar y descartar es que dentro de lo que es las claves principales, ya, en este caso autonumeración no me va a dar esa opción, lo va a asumir, pero sin embargo
número de alumno que es de tipo de dato numérico sí lo va a hacer. Son siempre tipos de datos que son requeridos, ¿ya? Yo puedo llegar y transformar este número de alumno en cualquier otro tipo de datos, ¿ya? Pero siempre que yo establezca un atributo de la tabla como clave principal, ese tipo de dato debe ser requerido sí o sí. Jamás de los jamases puede ir en blanco. Siempre tiene que tener algún tipo de dato, ¿ya? Así que aprovechando de recapitular eso y de un poco de los conceptos de la integridad referencial y en qué consiste, ¿ya? Que nosotros tengamos la información más fidedigna y más depurada dentro de nuestra tabla, vamos a aprovechar de repasar un poco en qué consistía en estas tablas. ¿Ya? En el fondo, datos personales, solamente estábamos colocando aquí los datos personales del alumno, nombre del alumno, fecha, edad, bla, 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 las cosas típicas que se colocan de él. Pero en los datos académicos no importa cuál es el comportamiento del alumno, ¿ya? En el sentido en que esa aula asiste, si tiene actividades extraescolares o no, o si ha repetido algún curso, ¿ya? Para ello nosotros sí o sí tenemos que llegar y hacer una relación entre ambas tablas. Y con ello vamos a repasar ahora el requisito para llegar y hacer relaciones entre las tablas. En el video anterior habíamos mencionado esto, ¿ya? Y habíamos dicho que, por ejemplo, para llegar y hacer relaciones entre tablas, tenía que existir requisitos, ¿ya? Dentro de los cuales lo más importante era, uno, que ambas tablas posean un campo en común. ¿Con qué fin? Que ambas tablas tengan un campo en común. Ojo, que esto lo vuelvo a destacar. No necesariamente tienen que tener el mismo nombre, ¿ya? Pero sí un tipo de dato que sea idéntico o semejante, ¿ya? Pero deben tener un campo en común. Si no existe un campo en común en ambas tablas, ¿ya? Yo puedo llegar y hacer la relación, al menos en este software. En el mundo real de las bases de datos no se podría hacer. Ahí generaría error. En este software sí se puede hacer, pero se crea un tipo de relación indeterminada, ¿ya? Que no va a tener un comportamiento del 100% correcto, ¿ya? Ahora, a mí me interesa que ustedes aprendan a hacer estas bases de datos y modelos de la forma más depurada y correcta posible. Entonces, este requisito para mí va sí o sí. Ambas tablas deben tener un campo en común, ¿ya? Y como segundo caso, el campo común que tienen estas tablas, al menos en alguna de ellas, debe ser clave principal, ¿ya? Al menos en una de ellas. Como les vuelvo a decir, no necesariamente pueden ser clave principal, lo ideal, ¿ya? No necesariamente deben ser clave principales, pero si no son clave principal, les digo, se va a transformar en una relación de tipo indeterminada, ¿ya? Nos interesa traspasar las claves principales de una tabla a otra con el fin de que la estructura de la relación sea fuerte, de que podamos llegar y generar relaciones de tabla que sean fuertes y que cumplan con las diferentes normas, ¿ya? Si nosotros cumplimos estos requisitos, que ambas tablas tengan un campo en común y que además que al menos uno de los dos campos sea clave principal, podremos generar una de estos tipos de relaciones que nosotros tenemos acá. Relaciones de uno a uno, relaciones de uno a mucho o relación de muchos a muchos, ¿ya? En el video anterior yo también llegué y les mencioné que las relaciones de muchos a muchos sí existen, pero no son del todo correctas o no son fáciles de tratar. Como consejo siempre se les da a todo el alumnado que transformen este tipo de relaciones con una tabla intermedia. Coloquen una tabla que sea como una tabla intercesora y sea una especie de bandejero. Traspase datos de una tabla a la otra y viceversa. Con el fin de alivianar un poco la carga, de que el motor de la base de datos no colapse y de que la información sea mucho más liviana y transparente en el traspaso. Lo vimos en el video anterior y lo vamos a ver en el video que sigue, no en este. Ya en este nos vamos a centrar en una clase de relación que sería una relación de 1 a 1, ¿ya? Para ello, chicos, antes de llegar y generar cualquier clase de modelo dentro de nuestro software, tenemos obviamente que cerrar las
tablas que nosotros hemos estado manipulando, ya sea en las vistas de diseño o en la manipulación de datos. Sí o sí tenemos que cerrarlo, porque si no cerramos esto y al momento de nosotros querer llegar y construir un modelo, posiblemente nos muestre y nos visualice las tablas que nosotros hemos construido. Sin embargo, al momento de llegar y hacer las relaciones, el software va a reclamar. Y va a reclamar porque precisamente nosotros tenemos las tablas abiertas. El software asume que nosotros seguimos ingresándole datos o borrándole datos, ¿ya? Por lo tanto, jamás nos va a permitir llegar y hacer las relaciones entre las tablas porque asume que nosotros seguimos manipulando datos. Por ende, nosotros tenemos que llegar y cerrar todas las tablas que nosotros tengamos abiertas para poder llegar y hacer un modelo de diseño limpio, ¿ya? Para poder llegar y construir un modelo de base de datos ocupando el modelador de Access, tenemos que ir a la opción de herramientas de base de datos y en específico a la opción que ustedes tienen aquí, que es de relaciones. Como ustedes pueden ver, el software también abajo les muestra una ventana emergente donde van a poder ver la opción y en qué consiste, ¿ya? Les da una pequeña descripción. Define cómo se relacionan los datos de las tablas, cómo hacer coincidir campos e identificación de campos de nombre con diferentes tablas, ¿ya? Pinchamos en el apartado de relaciones y cambia totalmente el diseño que nos muestra la interfaz gráfica, ¿ya? Como ustedes pueden darse cuenta aquí, el diseño prácticamente está en blanco. No hay nada acá ingresado. Una de las maneras que nosotros tenemos para poder llegar y visualizar las tablas dentro del modelo que nosotros deseamos construir es simplemente tomar una de las tablas y con la tecnología drag and drop es tomar, soltar, perdón, es arrastrar y soltar la tabla dentro del modelo que yo estoy generando. Lo mismo puedo llegar a hacer aquí. Datos académicos, llego, arrastro y suelto, ¿ya? Esa es una de las maneras en que yo tengo de llegar y poder hacer este tipo de relaciones. Por otro lado, si yo vamos a borrar estas tablas, usted le da pincha la tabla y suprime. Otra forma es a través de la opción de mostrar tabla, donde usted puede llegar y visualizar las tablas que tenga dentro de su base de datos, ¿ya? Esta opción a nosotros nos va a mostrar todas las tablas que tengamos en la base de datos. Usted puede tener 30, 40, 50 tablas y no por eso todas estas tablas van a estar relacionadas, ¿ya? Todas estas tablas están en base a un concepto, a una especie de modelo o contexto de modelización que usted le dio, ¿ya? Por lo tanto, de todas esas 50 tablas, a lo mejor usted tiene relacionadas 10 o 20 tablas, o solamente quiere relacionar 3, 5, 7, da igual, ¿ya? Son las tablas que usted desea relacionar y las puede llegar y hacer en este apartado. ¿Cómo puede llegar y seleccionar varias tablas? Bueno, presionando la tecla Shift y abajo o arriba, ¿ya? En este caso es para abajo, podemos llegar y seleccionar las tablas que tenemos, que en este caso es una base de datos de juguete. Simplemente tenemos dos tablas, ¿ya? O en su defecto, también si tuviéramos más tablas y pudiéramos visualizar aquí las diferentes tablas que tenemos, tuviéramos más tablas para elegir, usted mantiene la tecla Control y va con su mouse seleccionando la tabla que usted desea. Cuando da clic en agregar, estas tablas van a llegar y van a salir visualizadas dentro de su modelo, ¿ya? Pero ojo, la ventana no ha sido cerrada. Y hay que tener cuidado con esto porque estas tablas que nosotros ya agregamos, como ustedes pueden ver ahí, se pueden agregar más de alguna vez, ¿ya? Así que ojo con eso. Si en el caso nos llega a pasar alguna vez esto que apretamos más de alguna vez por error, usted simplemente llegue, seleccione una de las tablas y vaya presionando el botón suprimir para sacarla, ¿ya? Tenemos nuestras tablas dentro de nuestro modelo. Para poder llegar y visualizarla de mejor manera, usted puede llegar, ¿ya? Vamos a dejarla ahí, que tenga una representación mucho más bonita y que podamos apreciar de mejor manera los datos de la tabla, ¿ya? Y si nos damos cuenta y repasando el tema de los requisitos para relaciones, tenemos que ambas tablas tienen un campo en común, ¿ya? Que sería en este caso número de alumno, ¿ya? ¿Cómo llegamos y nosotros construimos una relación entre las tablas de Access? Simplemente llegamos y tomamos, ojo con esto, a ver, antes de llegar a hacer la relación, ¿cuál es o qué es lo importante que nosotros lleguemos y analicemos acá?
Si nos damos cuenta, número de alumno es la clave principal de datos personales y número de alumno también es la clave principal de datos académicos. Esta relación consiste en una relación de 1 a 1. ¿Por qué? Porque los datos académicos que nosotros vamos a mantener acá van a corresponder a los datos de un solo alumno. Por lo tanto, si yo ahora estoy ingresando los datos de Pedro, no sé, Gaete, al momento de llegar y transformarlo o ingresar los datos académicos, yo solamente voy a ingresar los datos pertenecientes a Pedro Gaete y de nadie más. Por lo tanto, es lo mismo que el ejemplo del alcalde y la localidad. Por ende, nosotros tenemos duplicado acá, ¿ya?, el campo común, que sería en este caso las dos claves principales de ambas tablas. Y por ende nos va a generar una relación de 1 a 1. ¿Ya? En este caso, el próximo video nosotros vamos a ver relaciones de 1 a muchos y vamos a ver que esto va a cambiar totalmente, ¿ya? Y vamos a ver otra forma de llegar y establecer tablas con campos en común, ¿ya? Entonces, para llegar y relacionar esto, simplemente tomamos el campo, llegamos y arrastramos acá. Y nos va a salir la opción de modificar relaciones, en la cual nosotros tenemos ya aquí, nos muestra la tabla de origen, que sería datos personales, la tabla con la cual nosotros la vamos a relacionar, que sería datos académicos, y el campo por el cual se van a relacionar. Ojo aquí con esto, con el tema de exigir integridad referencial. La integridad referencial, que también lo vimos en los capítulos anteriores, consistía en mantener la integridad de los datos de las tablas de la base de datos, ¿ya? ¿Cómo aplica de esta manera de aquí? Si nosotros tenemos una relación, ¿ya?, entre ambas tablas y exigimos integridad referencial, va a decir que si nosotros llegamos y modificamos un dato de una tabla, va a tener un impacto real en la otra tabla y viceversa, ¿ya? Si yo modifico algo de la tabla A, se va a modificar eso automáticamente en la B. Si yo modifico algo de la tabla B, se va a modificar automáticamente de la tabla A, ¿ya? Tiene un impacto real al momento de que nosotros lleguemos y establezcamos la integridad referencial. Ya después vamos a ver estas opciones en el capítulo siguiente en qué van a consistir. Por el momento vamos a llegar y vamos a crear la relación. Y como ustedes pueden darse cuenta, aparece una cardinalidad de 1 a 1 con respecto a esta tabla, ¿ya?, que sería una relación de 1 a 1, como yo recién les expliqué hace un momento. Sin embargo, y para efectos del curso, vamos a modificar la relación. Usted puede darle clic derecho sobre la relación y pinchar en la opción aquí de modificar relación, o simplemente doble clic, ¿ya? Le quita la opción de integridad referencial y las tablas quedan relacionadas, pero no le muestra a usted dónde está la cardinalidad. Usted puede llegar, guardar aquí y empieza a trabajar los datos personales. Por ejemplo, Pedro, no sé, Machuca, edad 13 años, fecha de nacimiento el 05 del 05, perdón, 05 del 05 del 2000. Dirección Sotero 91, población, ya, no sé, Peñaflor, observaciones, ¿tiene beca? Sí, bla 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 bla. Listo. Ya. Juana Gaete, no sé. También, 13 años, no estoy muy creativo el día de hoy. 04 del 08 del 2000 también. Ya. Casimiro 65, y esto no sé, la localidad de Padre Hurtado y con beca. Y alguien más. Martina Gutiérrez. 13 años, el 25 del 05 del 2000 también. Ya. Los Rosales. Y esto Mayoku y acá. Listo. Si se dan cuenta, en forma automática nos está abriendo aquí la opción de
dato adjunto, ¿ya? Pero en estos momentos nosotros no tenemos ningún dato registrado o reflejado en la tabla de datos académicos. Por lo demás, ustedes se podrán estar preguntando, oye, ¿por qué en el dato de autonumeración aparece a partir del 25, del 26, del 27? Porque previamente nosotros ya habíamos hecho manipulación dentro de esta tabla, ¿ya? Por lo tanto, Access en forma interna mantiene un registro de la misma tabla ya a partir del contador interno que tiene. Eso ya nosotros no lo podríamos modificar ahora a simple vista. Ya habría que hacer otra cosa para poder llegar y modificarlo. Así que el generador automático de numeración ya parte a partir de ahora del 28, que sería el último número que nosotros estábamos creando. Aunque eliminemos estos registros, va a partir en forma automática del 28. ¿Ya? Si nosotros llegamos y generamos los datos académicos, ¿de quién? De el alumno 25, que va a estar en la aula 5. Actividad extraprogramática, no sé. Música. ¿Repite el curso? No. El alumno 26 va a estar en la sala 10 y va a ser artes. Y repite, sí. Y el alumno 27 va a estar en la sala o en la aula 8, no tiene, y repite curso. ¿Ya? Si se dan cuenta, ya por la relación que nosotros establecimos dentro del modelo, nos va a aparecer lo mismo que las opciones que teníamos acá de hoja secundaria de datos, ¿ya? Que podemos llegar y visualizar en forma automática para ambos lados de la tabla la relación que existe entre ellas, ¿ya? Que es lo que cabe importancia aquí en destacar, ¿ya? Si ustedes se dan cuenta, el alumno Pedro Machuca, ¿ya? Por ejemplo, Juana Gaete. ¿Ya? ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué no me muestra música? ¿Ya? Pero en el fondo muestra la relación que hay entre los diferentes tipos de tablas, ¿ya? Ojo que esta es una relación de 1 a 1, ¿ya? Ahí sí. Había que cerrar la tabla para que actualizara los datos, ¿ya? Es una relación de 1 a 1 que nosotros llegamos y establecimos acá. Ahora, yo me hubiese evitado los pasos de que aquí en los datos académicos hubiese ingresado uno por uno en forma manual los datos del alumno. Si en la parte de la relación hubiese exigido integridad referencial y actualizarlo en forma de cascada los campos relacionados. Pero eso lo vamos a ver en el video siguiente, cuando vamos a ver también relaciones de de uno a muchos y de muchos a muchos. Y bien, chicos, de esta forma terminamos otro capítulo más. Si les gustó el video, denle un me gusta, aprovechen de suscribirse, porfa dejen todos sus comentarios, sus opiniones, si tienen aportes por favor háganlo, mantengan vivo el canal, aprovechen de ver los otros videos, compartan sus conocimientos con otras personas, aprovechen también de compartir el canal con sus cercanos o con gente que ustedes también estimen. Y sería, nos vemos para otro video más. Que Dios nos bendiga, nos ampare y cuídense. Un abrazo.